Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Amables oyentes, sean bienvenidos a Recordar a nuestros maestros. Les habla Carlos Mario González, director del programa y director de la Fundación Biblioteca Franz Kafka, que es la que realiza la emisión del mismo. Este programa se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL, y se retransmite por las redes de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. Jorgito Benjumea, muchas gracias por tu labor, que es la garantía de que el programa pueda llegar en forma apropiada hasta sus oyentes. Hemos comenzado un año en el que conjugaremos la recordación fundamentalmente de Franz Kafka en el centenario de su fallecimiento y de Anton Chekhov en los 120 años de habernos dejado físicamente. Para comenzar la labor de este año dentro del seminario Pensar nuestra humanidad con Franz Kafka y Anton Chekhov, seminario organizado y dirigido por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, digo que para comenzar las labores de este año en relación a la conmemoración que queremos realizar, he querido durante 4 emisiones, comenzando por la de la semana pasada, hoy será la segunda, acogerme y que ustedes también se acojan a las palabras de 2 de las mujeres más significativas en la vida de Kafka, 2 de las mujeres más importantes, 2 mujeres que él amó mucho y que lo amaron mucho, palabras en las que ellas trazan un recuerdo, el recuerdo que cada cual de ellas tuvo de Franz Kafka. Acudir a las palabras de Dora Diamant y de Milena Jesenská es poder vivificar el Kafka con el que ellas hicieron compañía. Y es poder plasmar en esos recuerdos suyos esa coherencia tan excepcional entre la obra escrita y la vida efectivamente realizada. Kafka, y creo que las palabras tanto de Dora como de Milena lo refrendarán, era un hombre absolutamente excepcional. No por, como dicen algunos, que Kafka era incapaz de vivir y que su vida tan agobiada y blanco de tantos sufrimientos era testimonio de una impotencia para asumir la vida dichosamente, o que la literatura kafkiana es una literatura para la depresión. Yo pienso, y lo digo con todo respeto, que quienes formulan las cosas así es que han perdido la perspectiva para calar efectivamente en lo más hondo de lo que fue Kafka como hombre, hombre concreto de una vida concreta, y Kafka como escritor. El asunto de Kafka, que él asumió vitalmente, es que tuvo una sensibilidad y experimentó la existencia en toda la verdad de los elementos contradictorios y desgarradores que nos cruzan a los seres humanos. Y eso lo tradujo también a su escritura. La mayoría de los seres humanos vivimos una vida simple, donde no tenemos ninguna conciencia de eso trágico que nos constituye. Y por ende, entre los opuestos en que tenemos que desenvolver nuestra vida, pues hacemos opciones simples sin percatarnos ni de aquello
por lo que optamos ni de aquello por lo que dejamos, digamos, de actuar o de reconocer o de apropiar. Por ejemplo, los seres humanos estamos hechos de dos maderas articuladas entre sí, pero contradictorias, ninguna de las cuales podemos desconocer, si es que queremos experimentar la vida en todo el calado de ella. Somos seres que requerimos la compañía de otros seres humanos. La vida nos reclama acompañarnos, pero simultáneamente y contradictoriamente hay también una fuerza que nos lleva a reclamar la soledad como un retiro hacia lo más propio de sí y por ende un relativo abandono de la compañía. Kafka tenía una profunda percepción de eso y tenía una gran conciencia de ese desgarramiento trágico del ser humano. Lo que pasa con la mayoría de nosotros es que hacemos opciones, por ejemplo, por la compañía amorosa, etcétera, de manera muy simple. Es casi como diéramos el paso hacia la compañía y perdiéramos completamente de foco la conciencia de la soledad. Y en esa misma línea es lo que pasa, por ejemplo, con las relaciones entre la dependencia y la independencia. Los seres humanos somos dependientes, dependemos dependemos de los otros para construir una vida que tenga sentido, para acompañarnos, para enfrentar las mismas adversidades de la vida. Pero los seres humanos también tenemos un llamado, que lo que pasa es que, repito, la mayoría no escuchamos, hacia la independencia. Es decir, a saber vivir también en forma independiente respecto del otro, sea cual fuera el otro, el amigo, el amante, el padre, etc. Lo que acaece con Kafka es que él existe con una plena conciencia de que hay un desdoblamiento intrínseco en el ser humano que no se puede resolver y donde la consumación de uno de los elementos significa el sufrimiento en relación al otro, que somos, por ejemplo, seres que necesitamos eso que pudiéramos llamar la vida en común, pero al mismo tiempo que somos seres de la singularidad. Y lo singular y lo común no se complementan, se contradicen. Por ende, toda opción hacia lo común es una obnubilación de lo singular y toda opción hacia lo singular, si se asumiera en forma absoluta, es una negación de algo necesario como es la comunidad humana. Eso es lo que pasa con Kafka. No es que sea impotente para vivir o que su literatura sea depresiva, como dicen pues algunas personas, sino que él escaló hasta una altura desde donde pudo percibir la condición humana en esos términos trágicos que la constituyen, y eso lo plasmó en su literatura. Nos dio, fue una conciencia de lo que somos, pero no una conciencia que nos constituya la ilusión de la armonía, sino una conciencia que nos pone de cara a lo trágico, a lo que se opone, pero no se puede resolver. Esa es la grandeza de Franz Kafka en su vida, esa es la grandeza de Franz Kafka en su obra. Y una buena oportunidad para resaltar eso es la que nos deparan Dora Diamant y Milena Jesenská. Vamos a escuchar entonces la segunda parte de 3 de los recuerdos de Dora Diamant sobre Franz Kafka. Segunda parte de la lectura Mi vida con Franz Kafka. Recuerdos de Dora Diamant. Vivimos al principio en Steglitz, después en Zehlendorf, primero en una sola habitación, más tarde tuvimos 2. De la primera casa nos mudamos por culpa de la patrona. Kafka la describió en
una mujercita, solo por aversión se ocupa de mi persona, por una aversión que nunca cesa y la espolea continuamente. Kafka tenía que escribir porque la escritura era el aire que necesitaba para vivir. Lo respiraba todos los días en los que escribía. Cuando se dice que estuvo escribiendo durante 14 días, significa que no paró de hacerlo durante 14 días y 14 noches. Por lo general, antes de empezar, deambulaba torpe y descontento por la casa. Entonces hablaba poco, comía sin apetito, no se interesaba por nada y se mostraba muy abatido. Quería estar solo. Al principio yo no entendía aquellos estados de ánimo. Más tarde aprendí a notar siempre cuándo empezaba a escribir. Por lo general mostraba el más vivo interés, incluso por las cosas más insignificantes. Pero en días como esos su atención se desvanecía por completo. Solo puedo distinguir aquellos días unos de otros con su diferente contenido de tensión, comparándolos con colores, días de un rojo púrpura, verde oscuro o azules. Con el tiempo, empezó a gustarle que yo me quedara en la habitación mientras él escribía. En una ocasión se puso a escribir después de la cena. Escribió mucho, de modo que yo me dormí en el sofá a pesar de la luz eléctrica. De pronto se sentó junto a mí, yo me desperté y le miré. En su rostro se había producido un cambio claramente perceptible. Las huellas de la tensión espiritual afloraban con tanta claridad que sus facciones se habían transformado por completo. Una de sus últimas narraciones, la obra, está escrita en una sola noche. Era invierno. Empezó al caer la tarde y acabó hacia el amanecer, y después se puso de nuevo a trabajar en ella. Me habló de ella en broma y en serio. Era una historia autobiográfica y tal vez fuera un presentimiento de la vuelta al lugar paterno y del fin de la libertad, lo que le provocó aquel sentimiento de pánico. Me explicó que yo en aquella obra era la plaza fuerte. A menudo me leía en voz alta lo que había escrito, pero nunca lo analizaba ni me lo explicaba. De vez en cuando me parecía que estaba lleno de humor, mezclado con cierta autoironía. Una y otra vez me decía, me gustaría saber si me he librado de los fantasmas. Bajo esa denominación incluía todo lo que le había atormentado antes de su venida a Berlín. Parecía como poseído por esa idea. En cierto modo había en ella una obstinada protesta. Para liberar su alma de aquellos fantasmas, quería quemar todo lo que había escrito. Yo respeté su voluntad y cuando se encontraba enfermo en la cama, quemé algunos de sus trabajos ante sus ojos. Lo que realmente quería escribir vendría más tarde, cuando hubiera alcanzado su libertad.
La literatura era para él algo sagrado, absoluto, intangible, puro y grande. Bajo el término literatura, Kafka no entendía la que se escribe para el momento. Como no estaba seguro de la mayoría de las cosas de la vida, se expresaba con mucha prudencia. Sin embargo, cuando se trataba de literatura no transigía y no estaba dispuesto a aceptar ningún compromiso, pues toda su existencia se veía afectada por ella. No solo quería ir al fondo de las cosas, él mismo estaba en el fondo. Tratándose de la solución de los extravíos humanos, no quería conformarse con medianías. Había experimentado la vida como un laberinto en el que no podía haber ninguna salida. Solo conseguía desesperarse. Para él todo tenía orígenes cósmicos, hasta las cosas más cotidianas. Esa manera de pensar se encuentra también en el este, ese anhelo de integridad de la vida. En el este hay unos requisitos espirituales que tienen que cumplirse sin condiciones si no quiere uno ser incapaz de vivir. Kafka lo sentía. Occidente lo ha olvidado y por eso Dios le ha abandonado. Por eso pudo ocurrir todo lo que hemos sufrido. Ese me parece que es uno de los motivos por los que hoy en día se interesan tanto por Kafka. La conciencia de que Dios nos ha abandonado. Se me ha reprochado que quemara algunos de los trabajos de Kafka. Yo entonces era muy joven y las personas jóvenes viven en el presente, aunque tal vez también en el futuro. En último término, para él todo aquello no fue más que un medio de autoliberarse. Y en Berlín Kafka había creído liberarse de hecho de la tiranía de su pasado. Pero los problemas de otro tiempo estaban demasiado estrechamente unidos a su vida. En cuanto uno rozaba, aunque solo fuera una cuerda, resonaban todas las demás. Su vida interior era inconmensurablemente profunda e insoportable. En el fondo, no odiaba Praga. Hablaba de la ciudad como lo hace un europeo sobre Europa. Lo que más le torturaba era el miedo a volver a depender de sus padres. Aquella dependencia ponía en peligro su obra. De ahí su extrema economía. Quería acostumbrarse a llevar una vida espartana. En Berlín, durante un tiempo creyó haber encontrado una solución personal para los desórdenes internos y externos, con la que esperaba salvar su vida. Quería sentirse como un hombre medio, del todo normal, sin especiales deseos ni necesidades. Forjamos muchos planes. Pensamos en una ocasión en abrir un pequeño local en el que él mismo quería trabajar como camarero. De ese modo habría podido observarlo todo sin ser visto. Habría podido estar en medio de los acontecimientos de la vida cotidiana. En el fondo, eso es lo que hacía, aunque a su manera. Daba mucha importancia al hecho de ir bien vestido.
A sus ojos era una descortesía acudir a cualquier sitio con una corbata mal anudada. Encargaba sus trajes a un sastre de primera y para vestirse se tomaba siempre mucho tiempo, aunque no por vanidad. Se examinaba en el espejo con ojo crítico, sin autocomplacencia, con el objeto de no llamar la atención. Le encantaba hacer recados porque le gustaba la gente sencilla. En nuestro barrio estaban acostumbrados a verlo con el cesto de la compra o la jarra de la leche en la mano. Muchas mañanas salía a dar un paseo solo. Su jornada se atenía a un horario estricto y ello por consideración a su trabajo como escritor. A los paseos se llevaba siempre un cuaderno de notas y si alguna vez se lo olvidaba, se compraba otro por el camino. Amaba la naturaleza, aun cuando nunca le escuché afirmarlo expresamente. Entre las cosas que más le gustaban estaba su reloj de bolsillo. Cuando nos peleamos con nuestra patrona por culpa de la luz eléctrica, pues a menudo él se quedaba toda la noche escribiendo. Compré una lámpara de petróleo. A él le encantaba aquel reflejo suave y vivificador y siempre quería rellenarla él mismo. Entonces solía jugar con la mecha y constantemente descubría nuevas virtudes en su lámpara. Sin embargo, mostraba rechazo frente al teléfono y sufría cuando sonaba. Yo tenía que responder a todas las llamadas. Creo que todas las máquinas y los objetos mecánicos le inquietaban. Mi calendario, en el que cada día aparecía una sentencia, le apasionaba. Más tarde tuvimos uno, cada uno, y en ocasiones especiales Kafka solía consultar el calendario. Cuando una vez se me rompió un cuenco de cristal en el que estaba lavando unas uvas, a él le gustaba mucho comer uvas y piña. Apareció de inmediato en la cocina con el calendario y con los ojos muy abiertos me dijo: un instante puede romperlo todo. Entonces me entregó la hoja. La verdad sonaba tan trivial. Él sonrió. A pesar de que a Kafka no le gustaba que le molestaran, a menudo teníamos visitas. Aún me acuerdo de Billy Haas, el editor, y de Rudolf Kaiser, de un periódico. En una ocasión vino Berfeld para leerle a Kafka en voz alta parte del libro que acababa de publicar. Estuvieron un buen rato juntos. Después vi marcharse a Berfeld con lágrimas en los ojos. Cuando entré en la habitación, Kafka estaba sentado allí totalmente deshecho y murmuró un par de veces para sí: que pueda haber algo tan espantoso. También él lloraba. Había dejado marchar a Berfeld sin poder decirle una sola palabra sobre su libro. Cualquiera que se pusiera en manos de Kafka recibía la aprobación más enérgica o tenía que desesperarse. No había término medio. Con la misma implacable severidad actuaba contra sus propias obras y aunque nunca creyó haber cumplido sus propósitos, jamás, en mi opinión,
se sintió como un diletante. Con Kafka nadie se sentía incómodo, al contrario, atraía a todo el mundo y le visitaban con cierta sensación de solemnidad, tal y como se anda de puntillas y con cuidado o por alfombras suaves. Por lo general, sin embargo, estábamos solos y a menudo Kafka me leía en voz alta cuentos de los hermanos Grimm y de Andersen, pasajes del gato Moore de E.T.A. Hoffmann o de El cofrecillo del tesoro de Hebel. Allí estaba, por ejemplo, la historia de la amada del minero que acompañó hasta la mina a su amado, al que no volvió a ver con vida. Ella siguió viviendo y se volvió vieja y gris. Un buen día encontraron el cadáver en un pozo de la mina. Se había conservado gracias al gas y había permanecido inalterado por completo. La anciana se acercó y besó a su amado. Le había esperado durante años y por fin celebraron la boda y el entierro a la vez. A Kafka le gustaba mucho aquella historia por su integridad, porque era tan natural como lo son siempre las grandes cosas. Y también le gustaba Kleist. Podía leerme en voz alta La Marquesa de O 5 o 6 veces seguidas. A menudo me leía también pasajes de Hermann y Dorotea, de Goethe, de la que, entre otras cosas, le atraía especialmente el amor por la vida cotidiana, la esperanza de poder llevar una vida según su deseo, le hacía tener una determinada relación con el hogar, el dinero y la familia. Claro está que en un sentido en absoluto burgués. Subrayo esto porque recuerdo con qué tranquilidad y objetividad me habló Kafka de su anterior novia, de Felice Bauer. Era una muchacha excelente, pero perfectamente burguesa. Kafka tenía la impresión de que el matrimonio con ella habría significado al mismo tiempo un matrimonio con toda la mendacidad de Europa. Y además tuvo miedo de no tener tiempo para escribir. Por otro lado, aquel compromiso era un intento de aclimatarse a la vida de la clase media y a la vez expresión de cierta curiosidad. Quería conocerlo todo, husmearlo todo por sí mismo. Un vómito de sangre relacionado con su tuberculosis le libró de todas sus dudas. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.